Les saludo a cada uno en el nombre del Señor y contenta siempre de poder estar alabando juntos su nombre, exaltándolo, agradeciendo por su gran misericordia que ha tenido con nosotros. Y maravilloso lo que cantábamos, ¿verdad? Reconocer la soberanía, reconocer las misericordias del Señor sobre cada una de nuestras vidas. Y creo que esa alabanza es la que al Señor le agrada. Él quiere derramar siempre bendición sobre nuestras vidas, pero somos nosotros quienes debemos disponernos. Así que, como decía la alabanza, vamos a, una vez más, encomendarnos al Señor y a su palabra, que ya es bendita, para que pueda ministrar nuestros corazones a la necesidad de cada uno. Y también aquellos que a lo mejor en este momento están pasando por alguna necesidad particular, por alguna aflicción, a lo mejor por alguna preocupación, que el Señor pueda traer también esa paz. Amén. Bendito Dios, nos dirigimos a usted, Señor, agradecidos de poder adorarlo, de poder alabarlo y de reconocerlo como el Señor único, hacedor de maravillas, Señor. En esta hora, Señor, una vez más, queremos disponernos y pedirle a usted, Señor, que nos ministre, que ministre al corazón de sus hijos, de su iglesia, de cada uno de los que están detrás de esta pantalla, Señor, y que están queriendo una vez más recibir de usted, Señor, recibir esa bendición espiritual. Gracias le damos, Señor, y colocamos el corazón, los oídos y la mente, Señor, dispuesta para escuchar su voz. En el nombre de Jesús nuestro Señor, amén. Amén. Vamos entonces a poder estar compartiendo hoy día algo más sobre lo que es la misión, algo que ya nosotros lo conocemos, lo hemos hablado tantas veces, ¿verdad? Hemos escuchado de parte de muchos, tantos mensajes. Bueno, hoy día vamos a escuchar uno más. Veamos qué nos va a decir el Señor a través de esta palabra. Quisiera llevarlos a poder reflexionar un poquito sobre un episodio que ocurrió hace mucho tiempo. No sé si alguno de ustedes alguna vez habrá escuchado hablar acerca del ejército fantasma. ¿Han escuchado? ¿No? Bueno, resulta que este ejército fantasma tenía una tremenda misión. Esta misión tenía que ver con la Segunda Guerra Mundial. Se trataba nada más ni nada menos que de un ejército de 1000 hombres, pero un ejército que le hizo creer a sus enemigos, es decir, a los alemanes, que ellos eran una tropa de más de 30.000 soldados. ¿Cómo lo hicieron ellos? Por eso se llama el ejército fantasma. Mire, ellos hicieron uso de cosas que nosotros hoy día estamos usando mucho y que tiene que ver con el arte visual. ¿Saben que ellos fueron los que crearon todo este tema del camuflaje? ¿Ya? Camuflarse con cosas que estaban ahí en la naturaleza, con hojas, con raíces, con cortezas de árboles. Fueron tan creativos este ejército invisible que reclutó a todo tipo de personajes, hombres y mujeres. Uno podría pensar que un ejército tiene que estar formado solamente por soldados, pero no. Este ejército estaba formado por pintores, por artistas, por fotógrafos, por magos, todo tipo de gente que este ejército logró reclutar. ¿Para qué? Para destruir al enemigo, para derrotarlo, al más grande, a Hitler. Y lo hicieron sencillamente
mintiéndole, ¿ya? Tratando de presentar un ejército que en la realidad no era real. ¿Saben que ellos hicieron tanques de cartón? Hicieron municiones con cajas de fósforo, es decir, con todos aquellos elementos que nosotros desechamos, ellos los hicieron parecer como reales, como verídicos. Y llegó el momento en que se presentaron en la batalla y por supuesto lograron intimidar a Hitler y estos enemigos huyeron y se tuvieron que rendir. Con un ejército de 1000 personas, con tanques de papel. Esa fue la táctica que usó este ejército invisible, ¿ya? Se le llamó a esta táctica el desvío estratégico de la atención, ¿ya? O sea, hacer creer, hacer pensar en la mente que estaban viviendo algo real cuando en la realidad el ejército era minúsculo, no era tal, pero le produjo tanto miedo, tanto temor, tanto pánico que Hitler tuvo que rendirse. Hoy día nosotros estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos en los cuales no todo lo que se ve es real. No todo lo que se ve es real. Y sabemos que tenemos un enemigo tremendo que está haciendo estragos en la población mundial y que está de alguna manera desviando a la iglesia de su misión, de lograr el triunfo de la misión. Y lo está haciendo una vez más usando esta táctica de la mentira. Porque ¿qué ha hecho el enemigo? Ha hecho creer que no hay posibilidad alguna de hacer el bien, de haciendo lo honesto, ser victorioso. Nosotros estamos rodeados de maldad, estamos rodeados de violencia. Cada día no hay límites, uno todos los días ve noticias y cada vez son más trágicas, más difíciles. Quizás podríamos decir que hasta desesperanzadoras. Pero no caigamos en la trampa del enemigo, mis hermanos, porque hay uno que tiene un ejército invisible, mucho más poderoso. Ese es Jesucristo. ¿Y sabe usted que Jesucristo venció y derrotó a este mentiroso que es Satanás? ¿Amén? ¿Lo cree usted? ¿Confía usted en esa verdad? Cristo derrotó a ese enemigo. Pero no por eso sabemos que hay una realidad, que hay un dominio y que el enemigo se mueve, se ha movido en esta pandemia, ¿verdad? Causando estragos, causando pánico en la gente, temor, inseguridad. Toda nuestra fragilidad humana ha sido expuesta, hasta los grandes y los poderosos, todos aquí atemorizados. Pero nosotros como Iglesia de Cristo, nosotros tenemos la victoria ganada. Y esa victoria ganada nos la dio Cristo. Y nos ha dejado testimonio tremendo, grandioso, en sus escrituras, para que no se nos olvide y no nos dejemos engañar por este enemigo, que es astuto. Usted dirá, pero eso lo hizo Jesucristo. Pero ¿sabe usted que hay otros testigos en la palabra que nos enseñan acerca de esta verdad, de que la iglesia, aún en tiempos de crisis, en tiempos de problema, en tiempos de pánico, es capaz de llevar adelante la misión? Y vamos a hablar hoy día de un testigo clave para el triunfo de la misión. Este personaje que está aquí se lo voy a presentar. Es Juan. ¿Recuerda aquel Juan? Aquel apóstol, aquel discípulo que fue llamado por Cristo. Vamos a ir a leer la palabra de hoy. El triunfo de la misión es el testigo clave. Apocalipsis capítulo 1, versículo 4 al 8. ¿Qué nos dice? Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono,
y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Aquí tenemos un testimonio, pero tremendo, de un hombre. Y vamos a decir que él fue uno de los grandes testigos, pero aquí en este precioso libro, Juan se presenta como testigo de la verdad, de esa verdad avasalladora. ¿Cómo lo fue? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo fue su comienzo como testigo de la verdad? Lo primero, para ser testigo de la verdad, nosotros necesitamos ser llamados. Y Juan fue llamado por Cristo para ser su discípulo. Nosotros sabemos que él renunció a su oficio de pescador y fue transformado en un pescador de hombres. En Mateo 4:18 al 22 nos relata que Jesús pasaba por ahí y le hace este llamado. Y les dijo: venid en pos de mí, yo os haré pescadores de hombre, a él y a su hermano. Y al instante dice que dejando la barca y también a su padre, le siguieron. Juan, como testigo, forma parte también del círculo íntimo de Cristo. Es decir, que vivió momentos fantásticos, momentos portentosos, porque Cristo lo hizo partícipe de algunas experiencias de la cual no tuvieron participación el resto de los discípulos, tales como la oración en el huerto de Getsemaní, donde Jesús empieza a orar en agonía por la proximidad de su muerte. Cristo le hace partícipe a Juan, y Juan puede estar grabando en su memoria y en su corazón esta primera experiencia también. La experiencia de la oración agonizante por Cristo, por todo lo que iba a vivir por usted y por mí en esa cruz. Pero no solo ese evento, Jesús lo hace partícipe de la transfiguración, aquel momento en lo cual él es conducido por el Padre y donde es alabado también, porque el Señor iba a ser glorificado. Pero también tenemos algo más acá. Tenemos un momento en el cual Cristo ya resucitado se presenta a este apóstol. ¿Recuerda la pesca milagrosa? La segunda pesca milagrosa. Ahora Cristo ya está resucitado, ya Cristo está glorificado. Mateo 17 del 1 al 13. Vemos lo que estaba pasando. Después de haberse transformado en pescadores de hombres, ellos están tristes, están afligidos. Pero ahí en esos momentos de aflicción, ahí en esos momentos de tristeza, cuando no hay paz en el corazón, ¿qué es lo que hace? Cristo se presenta. Cristo se presenta y dice que al momento, cuando Él está ahí, ocurre el milagro. El milagro. Echar las redes, le dice. Echen las redes. ¿Y qué pasó? Las redes casi se rompían. Fue en ese momento en que Juan lo reconoce nuevamente como su Señor, como el Cristo resucitado. Pero no solamente eso. Juan vive un momento también muy especial. Cristo, antes de partir al pie de la cruz, le hace un pedido especial a Juan.
En el capítulo 19 de Juan, versículo 26, Juan recibe este encargo maravilloso, un encargo de amor. Cristo le pide que se encargue de su madre. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he aquí tu hijo. Mire, fue el discípulo a quien Jesús le encarga cuidar de María. Cristo jamás nos deja solos. En toda situación, Cristo se hace cargo de nuestras necesidades. Si usted piensa que está solo, que Cristo no está ahí, está equivocado. Cristo está en medio nuestro. Hoy día también, si usted es su discípulo o su discípula, el Señor está con usted. El Señor tiene cuidado de nosotros todos los días. Pero Jesús no solo llamó a Juan para ser su discípulo. En medio de este proceso algo estaba ocurriendo en la vida de este apóstol. Fue transformado en un siervo útil. ¿Cómo fue transformado Juan? A través de la vida, a través de la obra de Cristo. ¿Recuerda usted cómo le llamó el Señor? Boanerges. En Marcos capítulo 3, versículo 17. Jesús lo apoda Boanerges, hijo del trueno. Pero esto tenía un significado especial. De alguna manera, ¿sabe lo que estaba ilustrando? En la clase de testigo que Juan y su hermano se iban a convertir en verdaderos testigos valientes, como el trueno. Sus prédicas iban a testificar del poder del Cristo resucitado. Entonces, en este proceso, vemos que Juan ya se está transformando. Cristo está transformando su carácter. Es necesario que se transforme en un siervo útil para la misión. Pero ser siervo útil, le voy a decir que tiene su costo. Tiene un precio que pagar. Usted y yo hemos pagado un precio por seguir a Cristo. Juan también lo experimentó. Y no fue fácil. Persecución, encarcelamiento por ser un genuino testigo de Cristo. En Hechos 4, en el capítulo 4, nos vamos a dar cuenta de lo que produjo este encarcelamiento. Dar testimonio. Dice que cerca de 5,000 personas respondieron a su predicación. Una predicación y más de 5,000 personas. Imagínense el poder de Cristo obrando en la vida de este siervo útil. Pero no solo trajo crecimiento a la iglesia. Mire, también trajo indignación y persecución por parte de los religiosos. En Hechos 4, 19 y 20, mire lo que le responde a estos religiosos. Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a ustedes antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Eso es un siervo útil. Uno que no retrocede, uno que no se retracta, uno que no se intimida, uno que avanza con firmeza de carácter. Eso es lo que se habían transformado Juan en un discípulo que realmente las multitudes, los religiosos, los gobernantes le tenían un poco de miedo, de temor. ¿Y cuál fue la solución? Encarcelarlo. Pero la palabra no está presa, dijo otro apóstol. La palabra de Cristo no la podemos encerrar, no la podemos ocultar. El testimonio de este hombre era demasiado grande. ¿Sabe? No pudieron hacerlo callar y decir cuál era su tema principal.
Hechos 4:12 dice, en ningún otro hay salvación, dijo Juan, porque no hay otro nombre en el cielo, bajo el cielo, dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No hay otro nombre. Nadie ha hecho lo que Cristo hizo por él. Nadie nos ha podido salvarnos. Solo Cristo. Solo Cristo. Nos damos cuenta entonces que este hombre había experimentado la persecución, el encarcelamiento, pero eso no bastaba. ¿Sabe qué? A veces uno piensa que los sufrimientos presentes es lo mayor que nos puede tocar, pero durante toda la historia de la iglesia, mis queridos hermanos, ser un testigo de Cristo implica mucho sufrimiento, implica en medio del sufrimiento dar testimonio. Uno piensa que con todo este encarcelamiento podrían haber acallado a Juan de dar testimonio. ¿Qué piensa usted? No era lo único. Juan nos cuenta la historia que fue considerado por el Imperio Romano un peligro. Mire la reputación de este hombre, de ser un pescador, de ser un hijo del trueno, a transformarse en un peligro para el Imperio Romano. Sí. Cuenta la historia que Domiciano, uno de los emperadores persecutores más terribles de la historia de la iglesia, estaba indignado por la actividad misionera del apóstol Juan. Y cuando él ya era una persona anciana, tenía entre 70, dicen los historiadores, y 90 años, entre 70 y 90 años, fue tomado prisionero y llevado delante de este emperador, quien le pidió que se arrodillara y le reconociera como Señor y Dios. ¿Qué piensa usted que hizo Juan? ¿Habrá renegado de su fe? ¿Se habrá retractado? ¿Habrá dado un paso al costado? No. Como él no se retractó, ¿sabe lo que hizo este emperador? Lo envió al centro del Coliseo romano, hizo hervir un caldero lleno de aceite hirviendo. Cuenta Tertuliano, un historiador de la iglesia, que sumergieron a este hombre anciano, a este apóstol, a este discípulo. ¿Cuál piensa usted que fue el final de nuestro apóstol? Ahí dentro de esa olla hirviendo de aceite. ¿Sabe lo que pasó? Un milagro. Un milagro. Dios lo salvó, lo sacaron ileso. Producto de ese milagro, toda la multitud que estaba en ese coliseo se arrepintió. Aceptó el mensaje de este apóstol. Qué fuerte, ¿verdad? Pero ¿qué habrá pasado con Domiciano? Se indignó. Y había una ley que decía que una vez que se dictaba una sentencia y esa persona no moría, no se le podía volver a matar. ¿Qué hace Domiciano? Lo envía, lo exilia, lo destierra. ¿Dónde se ha enviado este apóstol? A la isla griega de Patmos. ¿Qué nos dice Apocalipsis? Vamos a Apocalipsis, nuestra carta. Apocalipsis 1:9 nos relata un poco el episodio, las consecuencias de haber testificado de Cristo. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Ahí está nuestro apóstol, ya anciano, casi con 90 años, y se le envió allá para que ya no testificara más, para que dejara de hacer obra misionera. Pero nosotros sabemos que hay uno que es mayor que los poderes de este mundo.
Y Juan era discípulo de Cristo. Por lo tanto, ni el destierro, ni el exilio, ni los años hicieron callar a este hombre. Juan seguía siendo un testigo probado, pero también privilegiado. ¿Qué es lo que pasa en la isla de Patmos? El Señor jamás nos deja. El Señor siempre está presente en todo momento de nuestra vida. Cada momento puede ser una oportunidad para hacer la misión. Ahí estaba el apóstol Juan y se le presenta nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que hace? Le dice, te queda una tarea todavía, Juan. Todavía debes dar testimonio de mí. Uno se puede preguntar, pero ¿cómo si ya soy anciano? Estoy aquí exiliado, pero ahora no vas a dar testimonio con tus labios, sino ¿cuál sería el arma que va a utilizar para dar testimonio? La pluma y la carta. Ahora el Señor le dice, vas a dar testimonio de mí. Apocalipsis 1:11 dice que después de haber recibido esta revelación, le dice Jesucristo, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias. Apocalipsis 1:11. Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves. Escribe en un libro. Qué maravillosa forma también de hacer misiones. No solo damos testimonio de Cristo con la predicación, también podemos a través de la escritura, de la enseñanza, podemos testificar de Cristo. Hoy día quizás estamos inmovilizados aquí en nuestras casas, pero tenemos tantos recursos que podemos usar para hacer evangelismo, para predicar y extender el reino. ¿Cuánto nos ha servido el celular en este tiempo, mis hermanos? ¿Cuántos mensajes de esperanza, de ánimo, de aliento usted le ha dado a sus amigos, a sus vecinos, a sus familiares? Podemos seguir testificando. Juan lo hizo. Ni la cárcel ni el exilio lograron frenar la obra del Señor. La obra del Señor es eterna. Y hoy día Cristo quiere hacer algo también con nosotros. Lo hizo a través del apóstol Juan, siendo ya anciano. Juan, testigo, probado y privilegiado. Mire, gracias a él, hoy día nosotros tenemos la palabra. Este misterio que el Señor nos ha revelado. El Apocalipsis, libro que en algún momento fue tratado de ficción, de terror, pero para nosotros los cristianos es una obra maravillosa. ¿Por qué? Porque en este libro, Cristo es revelado. ¿Cómo qué? Cristo es revelado como el testigo fiel. Escribe, le dijo al apóstol Juan, escribe el libro y envíalo a las 7 iglesias. ¿De quién se trataba este libro? De nuestro Señor Jesucristo. De nuestro Señor Jesucristo, que la misma palabra lo describe como el enviado del Padre, como el enviado que no falló en la primera misión, sino que tuvo un triunfo rotundo. ¿Cuál fue la primera misión? La primera misión fue el ser un testimonio encarnado. Juan 1:14 nos dice, este verbo fue hecho carne, siendo Dios tomó la forma de un humilde siervo. Filipenses lo describe, dice que fue exaltado. ¿Por qué? Porque llevó a cabo esta obra maravillosa.
Esta obra que no solamente Cristo nos enseñó a través de su propia vida, sino que las Escrituras atestiguan de ello. Todos los milagros, todas las enseñanzas nos presentan a ese Cristo que murió y resucitó para darnos a nosotros vida. Jesucristo, mis queridos hermanos, es el testimonio encarnado, la máxima expresión del Padre para nosotros. Pero no solamente es un testimonio encarnado. ¿Qué nos dice Apocalipsis? Es el primogénito de los muertos. Cristo. Escuche bien, Cristo es el primero en resucitar, pero inmortal, eterno. Con los 1 Corintios 15:20 nos dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que murieron. Muchos han muerto, pero ¿quién es el primero? El que está en preeminencia, el que ha vencido la muerte, solamente Jesucristo. Por eso lo llamamos testigo fiel. Él realmente es digno de crédito, mis queridos, porque es un testimonio viviente para todos. Lo fue para Juan, lo es para nosotros hoy día. Es un testigo fiel, porque ni la cruz, ni la tumba, ni la muerte impidieron que él cumpliera su primera misión: traer salvación. Entonces podemos decir que Jesucristo es la prueba irrefutable de ser lo que él dice ser en las Escrituras, el Hijo del Dios viviente. Juan 11, 25 al 27. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Y qué decían los discípulos? Nosotros creemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que ha venido. La pregunta es, ¿usted lo cree, mi hermano? ¿Usted vive de acuerdo a esa verdad? Jesucristo no es solo el resucitado. Apocalipsis lo presenta en el versículo 1:4. Mire lo que dice. Juan dice a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es, el que era y el que ha de venir. Jesucristo es el eterno inmutable, cuya presencia es real hoy día en su iglesia. La iglesia puede seguir dando testimonio porque Él no ha cambiado. Podrán pasar las épocas, podrán venir guerras, pestes, tribulaciones, pero Él permanece fiel. Jesucristo como testigo fiel también es el soberano Rey y Señor del universo. Soberano Rey del universo. ¿Qué es lo que ha hecho Cristo? Cristo es vencedor y está exaltado. A lo sumo, dice la palabra. Filipenses 9:11. Que Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Porque ante Él toda lengua, toda rodilla, todo hombre, no importa cuán poderoso sea, cuán rico o cuán humilde sea, todos un día vamos a tener que comparecer ante Él. Esa es una tremenda bendición que Él nos ha dado. Jesucristo es el Cristo exaltado, sentado en el trono, ocupando una posición de honor. Está a la diestra de Dios, que gobierna sobre todo principado, autoridad. Él es nuestra absoluta
autoridad, mis queridos hermanos, para la iglesia. Él ya nos dio una tarea a nosotros. Lo leímos, lo hemos meditado, lo hemos predicado. Por tanto, id y haced discípulos. Ese es el encargo. Él nos ha dado esa autoridad. Hoy día nosotros tenemos que seguir haciendo la tarea. ¿Por qué? Usted y yo somos beneficiarios de tan grandes bendiciones espirituales. La primera, la salvación, la gracia de la salvación. La primera y gran bendición espiritual, Efesios 2, 4, 6, ¿qué nos dice? Que por gracia somos salvos. Cristo ha abierto un camino para nosotros. Cristo nos ha hecho cercanos al Padre. Por lo tanto, nosotros, mis queridos hermanos, hoy día disfrutamos de esa tremenda salvación. Y Él nos ha llamado a ser instrumentos de esta gracia. ¿Qué significa eso? Que no estamos solamente para recibir la dádiva, el regalo. Esto hay que compartirlo. Usted y yo debemos ser testigos de Cristo hoy. ¿Qué es lo que dice Isaías 46? Nos dice que cada uno de nosotros somos testigos. El profeta Isaías ya se preguntaba, ¿quiénes somos nosotros? En el versículo, del versículo 6 al 8 de Isaías 44, 6, 8 dice, ¿quién proclamará lo venidero? Y Jehová Dios le responde, vosotros sois mis testigos, no hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. No podemos, mis queridos hermanos, nosotros delegar esta responsabilidad en otros. Nosotros, usted y yo, somos los testigos de Dios. Él es el Dios único, eterno, verdadero, el Dios encarnado. En nosotros se ha encarnado su palabra. En nosotros que disfrutamos la obra de la salvación, la gracia. ¿Qué nos dice también Apocalipsis 1:6? Lo más maravilloso, si usted tiene duda de ser un testigo, dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. No solo nosotros recibimos la salvación, nosotros somos portadores de esta gracia y tenemos que interceder ante otros. Somos sacerdotes, un reino de sacerdotes para Dios. Dios está a través de nosotros haciendo la obra evangelística en nuestros días, en nuestro entorno, con todas las dificultades, pero también con todos los recursos celestiales. Primera de Pedro nos dice, 2:9, somos un pueblo especial, somos siervos, tenemos esta tarea de predicar, ojo, con entusiasmo, con fe y con pureza este evangelio de salvación. Somos buena noticia. ¿Cuántas veces usted le ha dado buenas noticias a aquel que está afligido, al que está pesadumbrado, al que está estresado? Sí, usted y yo, mis queridos hermanos, debemos ser portadores de buena noticia. Porque Cristo ya nos regaló a nosotros la salvación. ¿Qué queda del resto del mundo? Que está bajo la influencia del maligno, de aquel que dice que no hay Dios, que no hay salvación, que no hay esperanza. Sí hay esperanza. Nosotros somos esa pequeña luz de esperanza también para aquellos que no conocen a Cristo. Por último, Tito 2:14, mire, somos un reino de sacerdotes, pero creados ¿para qué?
para buenas obras. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Cómo es este pueblo celoso de buenas obras? Es una iglesia que trabaja incansablemente para ser instrumento de bendición. ¿Dónde? Se preguntará usted. Ahí, en su casa, en su familia, en el trayecto al trabajo, en el vecindario. Instrumento de bendición bajo cualquier circunstancia. No solo cuando las cosas van bien, cuando tenemos una provisión abundante, sino cuando escasea. Cuando dar, realmente cuando damos al necesitado, no cuando nos sobra, ojo, sino cuando damos lo que ese otro necesita, estamos siendo una bendición espiritual, estamos haciendo la misión del Padre. ¿Recuerda la ofrenda de la viuda? Que fue elogiada por Cristo, fue también un testimonio. Y testimonio, ojo, para todos aquellos que pensaban que el Señor se agradaba de aquella ofrenda abundante que habían dado los poderosos. Pero los poderosos dieron de lo que les sobra. Esta viuda pobre dio lo que tenía. En este tiempo en que hay cesantía, en este tiempo en que estamos rodeados de malas noticias, de enfermos, enfermos físicos, enfermos mentales. ¿Cuántas enfermedades ha traído la pandemia? Pero nosotros podemos llevar salud espiritual a través de la palabra de Cristo. ¿Lo cree usted? ¿Cree usted que Dios puede hacerlo a usted y a mí un instrumento de salvación? Jesucristo lo dijo. Para eso nos escogió, para ser un pueblo celoso de buenas obras. Obras que den gloria y honor al Padre. Porque la bendición es solo, escuche, para los que guardan lo que está escrito en este libro. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Mis queridos hermanos, Cristo viene. Cristo viene pronto. Y no es tiempo para seguir presentando excusas, para decir es que no se puede hacer la misión. No importa los limitados de nuestros recursos, no son nada ante los recursos extraordinarios de Dios. Dios puede usarnos, igual como lo hizo con Juan. Y hoy día nosotros, debemos, mis queridos hermanos, llevar esperanza. No nuestras palabras, sino la Escritura. Eso que meditamos, eso que estudiamos constantemente, debe hacerse carne en nosotros. Cristo espera de nosotros que no le fallemos. Yo creo que ninguno de nosotros quiere presentarse delante del Señor con las manos vacías, sino poder decir: Señor, hice lo que estuvo en mis manos, di lo mejor, di mi mejor tiempo, mi mejor esfuerzo. Di, Señor, cuando a veces no tenía, de lo poco que tuve te di. Recordemos que Jesucristo ha derrotado al maligno. Esa es la verdadera verdad. Usted y yo somos el ejército invisible del Señor. Quizás usted no se da cuenta cómo está haciendo fuerza para que el reino avance. Sí, la iglesia en Hualpén es la sierva de la misión de Dios. Es su pueblo especial y escogido. Es portador de buena noticia. Porque sabe que un día también
puede ser elogiada o puede ser también, ¿qué es lo que decía aquí la palabra? Sencillamente puede ser también recriminada. Muchas iglesias del Apocalipsis no cumplían la misión. El Señor le dijo, escribe a la iglesia. Hoy día nosotros somos la iglesia que tenemos esta tremenda bendición. Dar honor y dar la gloria al Señor a través de nuestro servicio. Un testigo fiel. No importa la situación o la circunstancia, pero dando testimonio de esta verdad. Que Cristo, el Señor, sea honrado en nuestras vidas, mis queridos hermanos, y pueda bendecir su vida en esta semana, pueda utilizarle a usted y a cada uno de nosotros para seguir corriendo la carrera. Amén. ¿Qué le parece si entregamos al Señor una vez más la alabanza y la gloria por todo lo que Él ha hecho por nosotros, por todas las bendiciones que nos ha dado, y para que nos use como instrumentos útiles en sus manos esta semana? Señor, le alabamos y le agradecemos por su inmenso amor hacia nosotros, por mostrarnos la verdad, por no ocultarla, oh Señor, por revelarse, Señor, a nuestras vidas como el único Dios, Rey y Señor del universo, delante del cual, Señor, todos un día tendremos, Señor, que entregar, Señor, nuestro reporte. ¿Qué es lo que hemos hecho, Señor? ¿Cómo hemos vivido, Señor, la misión? ¿Cómo la hemos proclamado, Señor? Si hemos sido fieles o hemos sido infieles, Señor. Ayúdenos a ser testigos fieles, a proclamar, Señor, con fervor, con entusiasmo esta buena noticia. Ayúdenos a abrir nuestros labios y a no callar, Señor, en este tiempo de tanta necesidad. Padre, gracias le damos por cada uno de mis hermanos, por su iglesia en Hualpén, que ella siga siendo esa voz de esperanza, Señor, para este mundo tan necesitado de una palabra suya. A usted le entregamos la gloria, la honra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, mis hermanos, y un abrazo como siempre para cada uno de ustedes.